Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Hurtado, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en Digital 2. Les presento mi código del mini proyecto 1. En el caso del mini proyecto 1, aquí tenemos nuestra serie de proyectos se dividió en 4 PICs. En este caso tenemos el master, tenemos el mini proyecto 1, el slave 1, el slave 2 y el slave 3. ¿Por qué tenemos 3 slaves? Porque son 3 PICs que se comunican a través de la comunicación serial SPI para comunicarse con con el que se llama mini proyecto 1, que en realidad es el master, que funciona pues para procesar la información y presentarla en diversas pantallas, LCD, USART y etcétera. Entonces, en este primer video les voy a contar acerca del código. Pablo Mazarino me aconsejó que lo partiera en dos, que hiciera primero el código y después Proteus, porque tuve problemas con OBS. Entonces, empezando con el código de el principal. Tenemos, digamos, por base yo dejé poner las librerías de ADC y ADC.h, que es el header file de ADC. Las voy a explicar de una vez porque esto es una generalidad para todos los demás. Entonces ya decía, no me detengo en cada uno de los esclavos tanto tiempo. Se define primero el ADC para que no se vuelva a definir la librería. Se definen las librerías o archivos que se van a utilizar. Digamos, en este caso, incluir la LCD para tener algunas referencias ahí. Igual los archivos para manejar string para no tenerlos que poner en el main. Se define la frecuencia de oscilación a 8000 a 8 MHz. Y se define de una vez una variable que de 8 bits. Es una variable sin signo entero para poder almacenar la RSH. Se crea el prototipo de función y ahí se termina. Luego el ADC, tenemos la importación de todas las librerías, incluida la nueva librería, el nuevo header file de ADC, que es este de acá, la de USART y la de la LCD. En este caso, el ADC lo que corre básicamente es para habilitar las interrupciones, las banderas, y limpiar las banderas, seleccionar el canal del ADC, ya que solo se iba a utilizar un canal en el proyecto, entonces se decidió dejarlo fijo, de lo contrario se pone un selector aquí. Y de una vez el tiempo de carga del capacitor. Se justifica por default a la izquierda para usar el adres H y dejar los 2 bits menos significativos en el adres L. Pero como vamos a ver, en el step 3 se hace un cambio de esta línea, pero no se hace sobre la librería, sino se hace fuera. Entonces se hace el delay de espera. Estas son las secuencias de interrupción que se deberían de utilizar cuando se utiliza la interrupción de la ADC. Y este es el ciclo principal que debería de correr, en donde básicamente lo que estoy haciendo es llamar a la configuración de la ADC, que sería todo esto, y después configurar bueno, encender la conversión y dejarla correr. Y digamos aquí pues me estoy mostrando en el puerto D que sí se está ejecutando la conversión con el registro que le mostré anteriormente. Bueno, entonces aquí tendríamos lo que sería el ADC. Les voy a mostrar lo de la comunicación EUSART. La comunicación EUSART ya fue utilizada anteriormente. Básicamente se crean estos prototipos de funciones que son el UART init para configurar el UART, la lectura, la escritura, la lectura de texto y la escritura de texto, que son los que vamos a usar. Escritura. En este caso tenemos el init donde activamos las interrupciones, activamos las banderas, limpiamos las banderas, los and de las banderas, pues, que precargamos el valor de 25 para crear un baud rate de 9600, cargamos los registros adecuados, esto fue en base a la lectura del datasheet. Después tenemos esto es para terminar de configurar el baud rate. Después tenemos el UART read. En el UART read lo que hacemos literalmente es cuando se levanta la bandera que ya vino el dato, entonces se va a leer el dato y se retorna en la variable a donde nosotros mandamos a llamar a este dato. Luego, en UART.write lo que vamos a hacer es esperar a que esté vacío el registro y escribimos el dato para que se mande a través de comunicación serial UART. Luego, estas son para lectura de texto un poco más amplio, entonces por eso le interesa conocer el largo del texto. Entonces tiene el output read. Luego, y este pues es análogo para escritura. Igual aquí está pues su header file. Luego tenemos la librería el LCD, que la librería LCD fue extraída de los archivos originales de Lego George. También fue compartido y editado por Pablo Mazareos. Esta librería fue readecuada por mí para que tuviera 8 bits. Ya funciona a 8 bits. Tenemos pues la parte de inicialización, la parte para poder escribir un mensaje,
También hay otras configuraciones distintas, esto es para mandarle comandos, que son los más usuales. Si no está definido, pues definimos el cristal. Aquí tenemos pues prototipos de funciones, incluimos las funciones necesarias y básicas. Ahora, vamos a la librería del SPI y la librería del SPH, que son las más interesantes para este proyecto, donde definimos primero la librería, luego incluimos toda la librería necesaria, la frecuencia del oscilador, luego pues creamos estos 4 prototipos de funciones, donde son el SPI Master, el SPI Slave. En mi pseudocódigo están como SPI Master Init y SPI Slave Init, que literalmente son para inicializar la comunicación de SPI. Luego tenemos el void SPI write, que este es para escribir un dato por SPI. Y luego tenemos el char SPI read, que es para leer un dato a través de SPI, de la comunicación SPI. Aquí está donde se importan las librerías necesarias. De nuevo, esto ya es por default, que lo importé un montón de librerías para poder manejar varias cosas. No es estrictamente necesario. El cristal oscilador. Luego tenemos el SPI Master, que en el SPI Master configuramos los bits para que se configure como master. Se configuran los pines como entrada, debido a que estos tienen que ser los de entrada. Está el SCK como salida, el SDOut como salida y el SDI como entrada. Luego activamos las interrupciones para el SPI para el caso que fueran necesarias, porque hay forma para hacerla con o sin interrupciones. Entonces aquí se activaron las interrupciones necesarias, se limpió la bandera. Luego se hace la configuración inicial para el slave, que en el caso del slave se tiene pues de nuevo la misma configuración, con la diferencia que se selecciona que permita el slave y que sea el slave select encendido para poder decirle cuándo hablar y cuándo no. De nuevo se configuran los pines como entrada y salida. Ahora se toma en cuenta que el SDI va a ser entrada y el SCK va a ser entrada. Y también los demás van a ser salidas. También el A5, el 3A5, que en este caso es el slave select. Entonces se tiene que poner como entrada para que pueda recibir la comunicación. Bueno, que reciba cuando tiene que hablar y cuando no, que sepa cuando hablar. Después se configura las interrupciones de nuevo. Y ahora lo más importante, el SPI read y el SPI write. El SPI write literalmente va a jalar el dato del buffer y el SPI read espera un momento hasta que ya esté el dato completo en el registro y lo lee. Esencialmente es eso. Entonces ahí tenemos estos registros. Bueno, ahora ya que tenemos todas las librerías, vamos a enfocarnos en los mains. El primer main va a ser el main principal del proyecto, el main del master, en donde los configuration bits, todas las variables temporales, las variables para poder hacer la impresión del SD, para mapear el potenciómetro, que también las variables para usar. Digamos aquí, en este caso fueron prototipos de funciones para el SPI y para el potenciómetro, debido a que era un código un poquito largo para que no quedara todo desordenado. En este caso, lo que vamos a hacer en este momento es configurar el oscilador aquí. Luego configuración de puertos, esto es general para todos los main, entonces no voy a hacer mucho énfasis en esto después. Luego tenemos la configuración de las interrupciones, yo lo hice por seguridad y porque aquí tengo ya esto ya programado así para que funcionen las interrupciones y todo, entonces me evité el trabajo de editarlo. El SPI Master literalmente es configurar este PIC como el master para la comunicación SPI, con lo que vimos antes. Este es una variable de control que literalmente lo que va a hacer es ir cambiando cuál es el slave select que se va a usar y leerle el dato. Inicialización es para darle inicio a la pantalla LCD y UART init es el que va a iniciar la comunicación UART. La impresión de headers en la LCD, pues se manda el primer mensaje, este es único, que son solo los títulos, el slave 1, el slave 2 y el slave 3. En este caso aquí tenemos la configuración de la comunicación SPI, que la vamos a tener aquí abajo, que realmente es el toggle del que les estaba hablando en ese momento. Digamos aquí se va a seleccionar el primer slave select bit 1, vamos a seleccionar el 1. Luego tenemos aquí que, bueno, necesitamos que estos dos no hablen. Recuerden que es negado el slave select. Y entonces este que se encienda. Entonces esperamos un tiempo prudencial de 1 milisegundo. Escribimos un dato para decirle que sí nos estamos comunicando con él y que necesitamos el dato. Luego ya recibimos el dato. Después nos vamos a mapear el valor del potenciómetro para que nos quede entre un valor entre 0 y 5 voltios. Yo lo puse en milivoltios por practicidad, pero aquí este es pues esencialmente el módulo de conversión. Luego, aquí tenemos el módulo para el segundo. Digamos, aquí tenemos un incremento de 1 al slave select
para poder irnos a la siguiente pic. Entonces aquí vamos a leer en el segundo pic, de nuevo la misma situación, vamos a leer el dato. Este no hay que mapearlo porque es un número entre 1 y 255 que depende del usuario. Se espera un tiempo, aquí se apaga el sleep select para que no pueda mandar o recibir otro dato. Después aquí se vuelve a hacer el mismo proceso, con la diferencia que el sensor de temperatura se le hace un mapeo. Este mapeo fue diseñado ya que se considera que cada 2 bits equivalen a 1 grado centígrado, ya que la resolución en Proteus del sensor de temperatura es de 1 grado, más o menos cambia 1 grado, no cambia 0.5, entonces se decidió cambiar así y funciona bien, entonces cabal es preciso. De nuevo se apaga y se vuelve a comenzar el ciclo, esto se mantiene prácticamente en un loop. Cuando termina el COM-SPI, literalmente lo que se hace es modificar los datos para que puedan ser mandados a la LCD. Se pasa a la segunda línea de la LCD, se manda dato por dato y se mandan los títulos. Después estos datos se mandan por WART. Luego, vamos a ver, en este caso ya vimos el master, vamos a ver el primer slave. El primer slave ahorita lo que vamos a ver es en el main, porque los demás pues esencialmente es el mismo código. Lo único que va a variar en el slave es de que, bueno, estas son variables temporales, igual configuraciones de puertos, configuración aquí, el SPI slave, en donde ya configuramos el PIC como slave, no como un master. Luego, después aquí tenemos pues la lectura del ADC para el potenciómetro respectivo. Bueno, eso es solo lo que ya comenté en la librería de ADC también, y también la interrupción del ADC. Luego tenemos la interrupción para la comunicación SSPI, que literalmente lo que hacemos es una variable que no hace nada, solo está ahí para poder leer el dato que traemos del master, solo para ver de que ya se leyó algo, ¿verdad? Pero no usamos ese dato. Entonces lo despreciamos. Entonces después le escribimos el dato que leímos en el del RSH y bueno, apagamos la bandera. Eso sería todo para el main.c de esto, es lo único esencial. La forma de interrupciones y la forma de manejo del SSPI esencialmente es lo mismo en todos los demás esclavos. La única diferencia a lo que le vamos a hacer énfasis en este momento es de que aquí vamos a imprimir el dato del contador y vamos a tener una secuencia más grande. Disculpen por estos flags, pero es porque no lo he vuelto a compilar, pero sí compila, como podemos ver, y ahorita vamos a verlo en Proteus en el siguiente video. También, digamos, aquí en este caso tenemos la interrupción del puerto B del IOCB, que el IOCB también es una librería en este caso, que esta sí es única para esta ocasión, que pues prácticamente lo que hace es inicializar todas las interrupciones necesarias y configurar los puertos para poder crear el IOCB. Aquí está la interrupción del IOCB y aquí está la secuencia de llamado del IOC. Y esta es la secuencia del contador, que realmente es como que hiciéramos un debouncing en un push button normal. Tenemos una variable de control, cuando eso cambia, incrementamos en 1, incrementamos la variable del contador. Lo hicimos en una variable porque considerando que se va a enviar a través de SPI. Luego aquí se manda, ya se quitaron los flags. Aquí ya se manda por SPI, en este lado. Se manda el dato después de ser leído, se manda el dato y ya. Y pues esto es lo que les contaba el contador, de que literalmente esperamos, levanta la bandera, incrementa y aquí decrementa. Ok, entonces ese sería nuestro segundo pick. Ahora viene el tercero y quizá más interesante debido a que era el sensor de temperatura, que en este caso hubo que hacer un mapeo bastante interesante. En este caso, lo más importante de considerar es un pequeño cambio en la lectura de la S. Este es el mini slave 3, correcto. Entonces aquí se configuró todo como normal, se configuró el add-on, se configuró el Go. Luego aquí en la librería de ADC se hizo un cambio. Aquí siempre se seleccionó el mismo canal, pero se justificó a la derecha. ¿Por qué? Porque necesitábamos una resolución un poquito más baja, debido a que el LM35 tiene una resolución de 10, bueno, tiene un cambio de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces por ello era que se necesitaba tal resolución. Entonces ahora lo que vamos a tener es bueno, tenemos aquí el ISR de esto, realmente esto es lo mismo, se manda de la misma forma, tenemos un semáforo que va a tomar el valor del address, va a compararlo contra un mapeo que se hizo manualmente para ver a qué valor equivale, prácticamente es una regla de 3 entre 0 y 55 y los valores máximo y mínimo teóricos.
Entonces tenemos el mapeo y cabal esto equivale a 25 grados y esto equivale a 36 grados según estaba en la datasheet. Entonces esto sería mi código y en un momento, bueno, voy a estar compartiendo también el de el PIC, la versión de PIC.